Bueno, buenos días queridos estudiantes del grado octavo. Para hoy nuestra clase de química tenemos un propósito y es asignar el número de oxidación a las sustancias químicas. Este concepto de número de oxidación ya lo tienen anotado en su cuaderno, sin embargo vamos a repasar qué se entiende por número de oxidación. El número de oxidación es el número de electrones que puede ganar o puede ceder un átomo para formar un compuesto químico. Entonces, cada vez que se forma un compuesto químico, hay un átomo que ganó y un átomo que perdió. En la tabla periódica vamos a encontrar esos números de oxidación, lo podemos encontrar como estados de oxidación o en algunas tablas periódicas lo vamos a encontrar como valencia. Entonces miremos acá en la tabla periódica los elementos que están en el 1, en el 2, en el 3 tienen valores de tipo positivo, pero también vamos a encontrar elementos que pueden tener estados de oxidación tanto positivos como negativos. Es el ejemplo del cloro, que tiene varios estados de oxidación. Entonces, para designar ese número de oxidación, esos números de oxidación les van a dar la estabilidad que tiene un compuesto químico. Entonces, para determinar esos estados de oxidación, vamos a tener en cuenta varias normas, varias reglas que también las tienen ustedes anotadas en el cuaderno. La primera norma nos dice que el número de oxidación de cualquier elemento en estado libre es cero. ¿Qué significa estado libre? Que ese elemento no está formando ningún compuesto químico. Por ejemplo, esta molécula diatómica de oxígeno que está en estado libre me está diciendo que su estado de oxidación va a ser cero. Otra característica, otra norma de los estados de oxidación es que cuando se van a formar compuestos químicos siempre va a haber una sustancia con una carga positiva y una carga negativa. Esas cargas positivas y negativas son las que le van a dar la estabilidad al compuesto químico. Otra norma que debemos tener presente al asignar números de oxidación es que el oxígeno siempre va a trabajar con números de oxidación -2. Y si ustedes van a la tabla periódica lo van a encontrar. Hay algunas excepciones, pero en este momento no las vamos a ver. El hidrógeno siempre va a trabajar con número de oxidación positivo. Entonces vamos a positivo y su valor es 1. Otra norma que vamos a tener en cuenta es que al formarse un compuesto químico, al asignar esos números de oxidación, la suma algebraica de esos estados de oxidación nos dice que debe ser igual a 0. Pero ¿cómo es que yo sé que eso es igual a 0? Entonces vamos a mirar este compuesto químico que es el dióxido de carbono. Vamos a aplicar la norma. Nos dice que el estado de oxidación del oxígeno es -2. Esos estados de oxidación se colocan en la parte superior del símbolo del elemento. Entonces, si yo analizo, voy a mirar algo, me dice la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Multiplico el estado de oxidación por el subíndice y me debe dar ese valor 2 por 2, 4. Entonces me está diciendo que ese valor, esa suma algebraica es 4. Pero voy a mirar el carbono. El carbono en la tabla periódica me aparece con dos estados de oxidación, el 4 y el 2, más 4 más 2. Entonces yo debo mirar de estos estados de oxidación con cuál va a trabajar el carbono en este momento. Entonces, para que esto me dé igual a 0, debería trabajar con el 4. ¿Por qué con el 4? Porque si yo multiplico el subíndice por el número de oxidación, me va a dar un valor de 4 por 1, 4, y es de tipo positivo. Entonces aquí se cumple la otra norma, que para la formación de un compuesto químico siempre debe partir un elemento positivo y un elemento con una carga de tipo negativa. Entonces, más 4 menos 4 es igual a 0. Estos números que yo coloqué aquí son los estados de oxidación de ese compuesto químico. Miremos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos FeOH3.
Este es un hidróxido. ¿Qué pasa cuando me aparecen más de 2 sustancias químicas formando ese compuesto químico? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Comenzamos a aplicar la norma. Todo lo que está en paréntesis está afectado por este número, vendría siendo en este momento el subíndice. Miremos acá, la norma me dice que el hidrógeno trabaja con número de oxidación más 1 y que el oxígeno va a trabajar con número de oxidación menos 2. Este todavía no sé cuál es su estado de oxidación. Entonces miremos, los subíndices que están dentro del paréntesis tendría 1 por 1, 1. Pero esto está afectado por un 3, entonces multiplicaría 1 por 1, 1 por 3, sería 3 y es positivo. Miremos el oxígeno. Aquí el subíndice sería 1 porque no aparece el número, porque el 1 en química no se utiliza. El simple hecho de escribir el símbolo ya me indica 1. Entonces tengo menos 2 por 1, menos 2 por 3, nos daría menos 6. Entonces esto debe ser igual a 0 y sabemos que fuera del paréntesis está este elemento que es el hierro. Y si voy a la tabla periódica, el hierro va a tener números de oxidación el 2 y el 3. Entonces debo elegir cuál de esos dos números debo colocar acá. Si coloco el 2 aquí, me daría 2 por 1, 2 y es positivo porque el hierro está trabajando con estados de oxidación positivo. Entonces tendría aquí más 2. Entonces si tengo más 2, sumo las cargas positivas, más 2 más 3 sería más 5, menos 6 sería menos 1 y me dice que debe ser igual a 0. Entonces ensayemos con el 3. Si yo coloco el 3 acá, me dice 3 por 1, 3 y es positivo. Más 3 igual a 6, menos 6 igual a 0. O sea que estos números que coloqué aquí están bien. Hagamos otro ejemplo. Vamos a mirar el estado de oxidación de esta sustancia, que es un óxido. Entonces me dice que el oxígeno va a trabajar con número de oxidación menos 2. Y que el aluminio, si voy a la tabla periódica, el aluminio está trabajando con un solo número de oxidación, es el 3 y es positivo. Entonces vamos a comprobar la regla. Me dice que 2 por 3, 6 y es menos 6, es de tipo negativo. Acuérdense que la regla siempre me está diciendo, siempre debe haber un elemento con una carga positiva y un elemento con una carga negativa para hacer la estabilidad del compuesto químico. Entonces tengo 3 por 2, 6, más 6 menos 6 igual a 0. Listo. Entonces ahora nosotros les voy a asignar en tareas, van a dirigirse y vamos a poner en práctica estos ejercicios. Entonces nos dirigimos a la pizarra. El video también lo pueden ver todas las veces que quieran y hacer la práctica. Nos estaremos encontrando en la pizarra para que ustedes me puedan hacer preguntas allí.